aún un poquito. ¿Sabe, hermano? El tiempo va avanzando rápido. Y cuando usted se pone a ver en el año, el calendario, usted se da cuenta que el tiempo pasa sin que usted y yo nos demos cuenta. Esta semana, que ya el viernes, mis hijos terminan el año escolar. Y cuando pienso en eso, digo, wow, si yo siento que acaban de comenzar y ya nuevamente están terminando un año más de estudios. Eso nos da a entender, hermano, que el tiempo va volando realmente tan rápido, y si nosotros no nos ponemos a cuenta con el Señor, realmente el tiempo se nos va. Si nosotros no aprovechamos el tiempo, nos vamos a confiar y nos vamos a acomodar, hermanos, y el tiempo va a empezar a pasar y nosotros no nos damos cuenta que el tiempo está pasando, porque conforme el tiempo está pasando hay una realidad que pasa en nosotros nos vamos poniendo más viejos. Usted se ha dado cuenta de eso, que conforme los días van pasando, usted ya no es el mismo, usted va envejeciendo, los niños van creciendo, pero van envejeciendo de todas maneras. Y si no nos ponemos a meditar en esto, el tiempo se nos pasa y no hacemos realmente mucho. El tiempo pasa y nosotros nos vamos acomodando y nos vamos adormeciendo, sin darnos cuenta claramente de lo que estamos viviendo y de la destrucción que se va formando a nuestro alrededor. Vivimos tan confiados que pensamos muchas veces que el tiempo no va a acabar. Recibimos advertencias y aunque tenemos oídos para escuchar, pareciera que no escuchamos. Por tantos lugares usted va a oír el mensaje de salvación, usted va a oír en la radio muchas veces de que hay alguien predicando que Jesucristo viene pronto, y aunque el evangelio lo han tratado de cambiar muchos hoy día, y tal vez hay mucha gente que ya no predica de que Cristo viene, pero siempre Dios va a llegar a nuestra alma, siempre Dios va a llegar a nuestro corazón con una advertencia. Pero parece ser que el ser humano, aunque se le advierta, muchas veces estamos adormecidos. Se dice, hermano, una historia real, que en el año 63 después de Cristo hay un volcán en el sur de Italia llamado el Vesubio. Está cercano al Golfo y a la ciudad de Nápoles. Tal vez usted lo ha visto por mapas, o no sé si alguno de ustedes ha viajado al país de Italia, pero hay un volcán que únicamente es el único volcán en Europa que todavía está activo, y se dice que cuando él comenzó en el año 63 a estremecerse, dice que comenzó a sacudirse y comenzaron a avisar a los habitantes de sus faldas y laderas, incluidas dos ciudades bastante famosas hoy día, Herculano y Pompeya. Les empezaron a avisar a ellos que muy pronto iba a haber una erupción, pero la gente no lo creía, y cada vez que el volcán temblaba, la gente se fue acostumbrando a que ese volcán temblara, y ya no les asustaba que el volcán temblara, porque era algo cotidiano, era algo de todos los días, y la gente estaba avisando, diciendo, necesitan dejar sus casas, necesitan salir de ahí porque el volcán va a hacer erupción. Pero la gente se fue adormeciendo y se fue acomodando al movimiento que este volcán tenía. Los habitantes de esta zona se acostumbraron a esos movimientos, que les empezó a no importar los anuncios de destrucción. Ellos no se prepararon. Los humanos debemos siempre esperar lo mejor, pero debemos estar preparados para lo peor. Nosotros debemos siempre esperar lo mejor, pero necesitamos estar preparados para lo peor. Pero estos habitantes no se prepararon. El 24 de agosto del año 79, el volcán Vesubio, 1277 metros de altura, hizo erupción. ¿Y sabe qué? Arrasó con todo lo que tenía, con estas dos ciudades, y mató alrededor de 2000 habitantes. Ahora, cuando esa tragedia pasó, la gente empezó a preguntarse, a decir, bueno, ¿qué es lo que pasó si ya les habíamos avisado? ¿Sabe qué es lo que pasó? Los habitantes se acostumbraron tanto a oír el anuncio de que ya se confiaron y se adormecieron, y la destrucción cayó y no se dieron cuenta. ¿Qué nos deja esta enseñanza? Que muchas veces nosotros podemos acostumbrarnos
a los movimientos de la vida, podemos acostumbrarnos a los ataques del enemigo, podemos acostumbrarnos, hermano, a ciertas cosas y no nos damos cuenta que el diablo anda rodeando nuestra vida, y cuando menos pensamos el diablo nos ataca, y como nos hemos adormecido, ¿sabe qué? Nos va a golpear, nos va a botar y nos va a costar levantarnos. Porque a veces nos acostumbramos y creemos que todas las cosas son normales. Tenemos una tentación un día y cedemos cierta parte a la tentación y decimos, esto a mí no me afecta. Vino el siguiente día el tentador, porque el diablo es insistente. La Biblia dice, ¿verdad? Pues porque no sabéis cuando el ladrón va a venir a la casa, porque si el padre de familia supiera cuando el ladrón habría de venir, él velaría y no va a dejar minar su casa. Pero el diablo es como un ladrón. El diablo anda alrededor de nosotros, dice la palabra, buscando a quien devorar, y él va a ser insistente. Por eso nosotros también tenemos que ser insistentes con la oración, insistentes con la lectura de la palabra del Señor, insistentes con la asistencia a la iglesia, porque es en este lugar donde usted recibe la palabra y se fortalece para seguir luchando. Lo he dicho muchas veces, usted a veces va a entrar por la puerta de este santuario con lo último de su fuerza, pensando que ya no puede seguir, pero usted alaba al Señor y el Señor lo toca. Usted recibe una palabra y usted se fortalece y usted sale de este lugar listo para luchar. Yo los miércoles siempre vengo con la mejor expectativa y digo, Señor, estoy cansado, pero cuando siento tu presencia, nueva fuerza viene a mi vida. Pero hay un peligro en escuchar muchas veces la voz de alerta y adormecerse, porque Dios nos habla de muchas maneras. En el libro de Marcos, el capítulo 4 y el verso 39, hay un pasaje donde Dios le habla a los discípulos, ¿sabe qué? Por medio de los vientos. Hay un coro antiguo que dice que Él nos habla por las aguas y nos habla por los vientos, que ya se acerca el tiempo que Cristo volverá. Y usted dirá, ¿cómo el Señor a mí me puede hablar por medio del viento? ¿Sabe que a veces los vientos no son contrarios y el Señor nos está hablando? La Biblia dice en el capítulo 4 de Marcos, el evangelista Marcos está narrando un pasaje donde los discípulos del Señor están en una barca, y mientras ellos están en la barca, ellos están contentos por las enseñanzas del maestro, ellos están contentos por la bondad del maestro, pero ellos no conocían todavía bien al maestro, no conocían a quien tenían frente a ellos. Pero el Señor les habla por medio del viento, porque levantó una tempestad en medio de la mar. El viento es fuerte y el Señor se levanta en medio de la tempestad y Él manda callar al viento, enmudecer a la mar, y se hace grande bonanza. Ahora los discípulos se quedan asustados y ellos dicen, wow, ¿quién es este que está aquí cerca de nosotros? Porque ellos todavía no sabían el poder que había en Él. La Biblia dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es el Dios todopoderoso y es el Dios a quien nosotros servimos, iglesia. Ahora Él les habló por medio del viento, porque si no hubiera sido el viento que los pone en aprieto, ellos no hubieran conocido el poder del Señor. Pero muchas veces Dios nos va a hablar por medio de vientos contrarios. ¿Cuántos han sentido vientos contrarios en su vida? Usted quiere avanzar, pero siente que algo lo detiene. Usted quiere avanzar, pero viene una enfermedad y lo toca. Usted quiere avanzar, pero viene una crisis financiera y usted se siente quebrado. Usted quiere avanzar, pero viene un espíritu de temor a su vida y usted cree que no puede. Usted quiere avanzar, pero se siente débil. Usted quiere avanzar, pero se siente vulnerable. Usted quiere avanzar, pero siente que todo le es contrario. Usted necesita preguntarle, Señor, ¿qué me quieres enseñar por medio de estos vientos contrarios? Porque cuando el viento nos es contrario, es cuando vamos a tener que ir y despertar al maestro, porque el maestro está en la barca con nosotros. El maestro estaba en la barca con los discípulos, pero ellos no se acordaban. Pero cuando el viento le fue a contar que aquí tengo a Jesús. ¿No le ha pasado a usted a veces que tiene un problema y lo quiere solucionar, y cuando ya no puede, si tengo a Jesús, voy a orar? Pero ya intentó arreglarlo a su manera. Voy a orar, no me acordaba que tengo que orar. Allí el Señor muchas veces dice, voy a poner un viento contrario contra esta familia.
voy a poner un viento contrario contra este joven, voy a poner un viento contrario contra este varón, y el viento nos es contrario, pero ¿sabe qué? Si el Maestro está con nosotros, Él va a hacer que todo se convierta en bonanza y paz para nuestra vida. Pero Él habla de muchas maneras. También Él habla por medio de crisis, un problema que usted no puede solucionar, una situación insostenible donde cree que usted ya está olvidado y sin ayuda. Eso le pasó al salmista David. Por eso en el Salmo capítulo 121, él se sentía que a nadie le importaba, él sentía que nadie le podía ayudar. Saúl lo está persiguiendo, Saúl lo quiere matar, sus amigos le habían dado la espalda, y la gente cuando él llegaba y pedía ayuda, muchas veces le decía: oh, tú andas huyendo de Saúl, y lo acusaban de rebelde, y nadie parecía hacer entender el miedo, nadie parecía entender la necesidad de David. Y David dice: alzaré mis ojos a los montes, pero para todos lados. Y él dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿Cuántas veces hemos estado ahí nosotros, iglesia? Yo he estado ahí muchas veces, viendo hacia todos lados y digo: ¿de dónde viene mi ayuda? Y el diablo muchas veces nos va a hacer creer que nadie nos puede ayudar. Si ya estás frito, ya realmente ya ni clames, porque ya nadie te va a ayudar. Ya es por gusto que ores, porque de esta nadie te salva. Y así va a llegar el enemigo. El enemigo habla aquí, a la mente. A veces creemos que el diablo, no, a mí no me ha tocado el diablo no me va a tentar, porque usted piensa que el diablo se le va a aparecer enfrente y se le va a parar y lo va a asustar. No. El diablo va a atacar sus pensamientos. El diablo va a tratar de cambiar su mente, y usted va a empezar a dejar de orar, usted va a empezar a tener temor, usted va a empezar a dejar de creer en la palabra del Señor. Y aunque todavía su corazón le dice: tienes que creer, su fe se va a ir disminuyendo, porque el diablo empieza a atacar esas cosas que son más sensibles, y empieza a atacar el corazón. Oh, pero el salmista dice: oh, ya sé de dónde viene mi ayuda. Mi ayuda no viene de todos los que me rodea, mi ayuda no viene de mis familiares, mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Oh, no importa por qué estemos pasando, no importa si creemos que nadie puede ayudarnos, hay alguien que puede ayudarle a usted en su matrimonio, hay alguien que puede ayudarle a usted en su vida, en su trabajo, en la crisis financiera, en la crisis emocional. Él se llama Jesucristo. La Biblia dice: Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él es el mejor ayudador. Yo no he encontrado mejor ayudador que mi Señor. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque a veces en tanto oír las advertencias nos adormecemos y no nos damos cuenta de la bendición que tenemos de servirle al Señor. Ahora, el escritor a los Hebreos, la mayoría de teólogos concuerdan que fue el apóstol Pablo, y probablemente sí sea el apóstol Pablo. Ahora, él nos relata acerca de los momentos que estaban viviendo los hermanos al ver que el tiempo había comenzado a pasar y que Jesús todavía no había regresado, porque cuando Jesús asciende a los cielos, Él les da una promesa. Y cuando usted le da una promesa, usted está esperando que le cumplan la promesa, ¿verdad? Si usted le dice al patrón: yo te voy a aumentar, usted en el pago está revisando su cheque a ver si le aumentaron. Lo primero, voy a ver si me aumentaron. Él me prometió que me iba a aumentar. Entonces así estaban ellos. El Señor les prometió que iba a volver. Dice: ¿cuándo va a volver el Señor? Empezó a pasar el tiempo. Ahora, muchas cosas pueden pasar cuando usted esté esperando. Muchas cosas pueden pasar cuando usted esté esperando. Recuerde que a las 10 vírgenes lo que les afectó no era que no estaban bonitas, no era que no eran vírgenes, no era que no eran puras. Ellas eran vírgenes, todas eran puras. Pero lo que les afectó a ellas fue el tiempo de espera. Fue el tiempo de espera, porque en ese tiempo de espera cabecearon y se durmieron. Y es para lo que yo vengo a decirle esta noche, iglesia: usted no puede cabecear y dormirse espiritualmente. Hoy ya hice bastante y me voy a adormecer y a dormir. Este no es el tiempo de adormecerse y de dormirse. Es el tiempo de estar despierto. Porque aún un poquito, dice el escritor a los Hebreos, y el que ha de venir vendrá y no tardará.
pareciera ser que ese mensaje ya no es tan popular hoy día, pero el Señor está próximo a venir. El Señor está próximo a venir. Ahora, las 10 vírgenes fue en el tiempo de espera que cabecearon y se durmieron. Ahora, el esposo tardó, pero yo creo que él tardó intencionalmente para ver quién cabeceaba. Todas cabecearon y se durmieron. Pero la diferencia fue que las que se durmieron con aceite, al despertar tenían el aceite. Ahora, usted puede ser que en alguna ocasión se haya adormecido, pero el aceite que usted tiene lo va a despertar. De repente usted se va a adormecer, pero el Señor le va a decir: no estás en el lugar donde deberías estar, no estás ejerciendo lo que deberías ejercer, o no estás teniendo el liderazgo que deberías de tener, no estás orando lo que deberías de orar. ¿A cuánto les ha hablado alguna vez el Señor de esa manera? Siendo honestos, estamos nosotros queriendo olvidar esa voz, o que no queriendo acercarnos, pero el Señor le dice: tienes que orar. Y nos preguntamos: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y mejor que nos preguntamos, porque rápidamente viene la voz que le dice: oh, es que tienes que orar más, o es que tienes que meterte más, o es que tienes que ayunar más, o es que tienes que hacer esto más. Y es la voz del Señor. Ahora, estos hermanos estaban desanimados, y el escritor a los hebreos los está animando y les está dando aliento, porque ellos estaban sufriendo. Si usted lee el verso 32, que ya lo leímos conmigo, dice la palabra del Señor que ellos estaban siendo perseguidos. Dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Ellos estaban siendo perseguidos. En el verso 34, ellos habían perdido sus posesiones terrenales. Porque a usted le duele cuando pierde algo económicamente, ¿verdad? Que le digan lo que le quieran decir, pero si pierde algo económicamente, ahí no duele. Y así somos todos. Ahora, ellos habían perdido las posesiones terrenales. Ellos estaban a punto, y si usted analiza el verso 35 y 36, ellos estaban a punto de darse por vencidos. Pero no era para menos. Perseguidos, habían perdido sus posesiones, casas, su dinero, su cuenta de banco, habían perdido estas cosas. Era para estar a punto de darse por vencido. Porque hoy día nosotros lo leemos, que bárbaro nuestros hermanos, cómo se iban a dar por vencidos. Entonces nosotros el trabajo perdemos y ya estamos enojados con el Señor. Mire, hoy que más cultero me he hecho, estoy perdiendo el trabajo. Hoy que más cultero estoy, me estoy enfermando más. Antes no me enfermaba. Porque van a pasar esas cosas. Van a pasar. Ahora, estos hermanos estaban fieles a Dios, pero estaban viviendo estas situaciones. Porque el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: es imposible que no les vengan tropiezos. Tropiezos van a venir. Pero el Señor dice: confíe. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer nada más? Confiar. ¿Por qué? Porque yo he vencido, dice el Señor. Y si Él venció, Él es el ejemplo. Usted y yo, dice el apóstol Pablo, que estamos creciendo hasta llegar a la estatura y a la medida del Señor Jesucristo. Eso nos da a entender que cada día nosotros tenemos que ir creciendo hasta llegar a la estatura de Cristo. Ahora, estos hermanos están a punto de darse por vencidos. Pero tan lindo es el Señor que cuando usted está a punto de darse por vencido, Dios siempre prepara una palabra para usted. Dios siempre prepara un hermano. Dios siempre prepara un mensaje. Dios siempre prepara una porción de la Escritura que le hace entender que no es tiempo de darse por vencido. El diablo llegará en el momento de espera y hará que te desesperes. Porque la espera de alguien desespera. Y a veces nos desesperamos. ¿Cuándo, Señor? A veces tenemos peticiones con el Señor y le preguntamos: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo va a terminar esto, Señor? ¿Cuándo? Porque hay situaciones que a usted lo van a desesperar.
Hay situaciones que a usted lo van a hacer tal vez dudar de muchas cosas. Y el diablo llegará en ese momento para que usted se desespere. Creo que todos hemos escuchado acá hablar acerca del rey Saúl, el primer rey de Israel. El profeta Samuel le había dicho: Saúl, vas a ir a la guerra, pero no ofrezcas el sacrificio hasta que yo llegue. Vas a esperarme 7 días. Después de los 7 días yo voy a llegar, ofrecemos el sacrificio y después usted está listo para ir a la guerra. No antes. Ahora, Saúl se pone listo, tiene todos los soldados están limpiando las armas. Si usted ha visto a los militares, no sé si aquí lo hacen, pero yo me acuerdo de los militares en nuestro país, cuando andaban ahí con las armas para que la gente los viera, empezaban a limpiarlas. Y yo pienso que los soldados del rey Saúl estaban en línea y limpiando las espadas, sacándole brillo a las espadas, probando sus escudos. Pasó el primer día y Saúl dice: bueno, a ver si en estos 7 días, a ver si en alguno de estos días aparece Samuel y vamos a ofrecer el sacrificio. Y el ejército enemigo al otro lado esperándolo ya. Pasó el primer día, se fueron a dormir y no pasó nada. Segundo, tercero, cuarto día. Al quinto día los soldados: bueno, Saúl, ¿cuándo salimos a pelear? Empezaron a desesperarse. Y no hay nada peor, hermano, que cuando nosotros nos sentimos desesperados. Cuando usted y yo estamos desesperados, necesitamos venir al altar de Dios y decirle: Señor, todas mis emociones las pongo en tus manos, Señor, porque usted desesperado hace hasta locuras. Yo desesperado hago locuras. Usted pues dice: ¿cómo llegué a hacer eso? ¿Cómo dijo este que estábamos desesperados? En la desesperación usted hace cosas que no debe hacer, y el diablo lo va a querer llevar a esa esquina donde usted se sienta desesperado, donde usted sienta que la oración que usted hace ya no le funciona. Estoy orando, estoy leyendo la Biblia, pero no funciona. Estoy en la esquina, estoy asfixiándome. Y Saúl se sentía asfixiado porque los soldados: bueno, Saúl, que no es usted el rey. Ya viene Samuel, él va a ofrecer el sacrificio. Y usted sabe que la gente, siempre hay gente que habla cosas. De seguro algún soldado tan grandote y miedoso, porque la Biblia dice que Saúl, de los hombros hacia arriba, sobrepasaba a todo hombre en Israel. Tan grande el rey, y miedo tiene que depender de Samuel. ¿A poco no puede ir a la guerra si no? Samuel no puede ofrecer el sacrificio. ¿A poco solamente Samuel puede hacerlo? Y las voces comenzaron a calar hondo en la mente y en el corazón de Saúl. Por eso es importante, hermano, bloquear nuestro cerebro a las voces negativas y abrirlo a la voz positiva, a la voz que te va a edificar, a la voz que te va a dar vida. Porque usted va a escuchar muchas voces, y alguien dijo: usted no puede evitar que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero usted puede evitar que hagan nido en su cabeza. Que usted no puede evitar que la gente hable tantas cosas, pero sí puede evitar que esas cosas le lleguen a la cabeza. Usted no puede evitar que el diablo ande alrededor suyo, pero sí puede evitar que entre a su corazón. Por eso aquel canto dice: si el diablo llega a tu corazón y te dice: déjame entrar, dile: no, Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Te fregaste, Satanás, en mi corazón no hay lugar. Ahora, al sexto día ya Saúl está desesperado, y el diablo sabe, porque nos está vigilando, no porque conozca nuestros pensamientos, sino porque nos está muchas veces vigilando. Él sabe cuando alguien está desesperado. Y Saúl ya está desesperado, y la gente: bueno, ya el ejército está allá, tenemos las espadas, usted es el rey, usted puede ofrecer sacrificio. ¿Quién es más grande que el rey? ¿A poco Samuel es más grande que el rey? Y ya Saúl se le empezó a creer. Dice: bueno, tienen razón, yo también tengo derecho y puedo hacerlo, yo soy el rey. Y dice: a ofrecer el sacrificio, cosa que a él no le correspondía. El sacrificio únicamente lo podía ofrecer Samuel, era su función.
Era su trabajo. Dios lo había elegido a Samuel para eso. Y Saúl, en su desesperación por quedar bien con el pueblo, por demostrarles a ellos que él podía hacerlo, en su desesperación, él sabía que él no podía hacer eso, pero la desesperación lo llevó a cometer esa locura. Y digo locura, ¿sabe por qué? Porque esa locurita le costó el reino. Dios lo iba a engrandecer, pero por esa acción él perdió su reino. Porque exactamente cuando él iba terminando de ofrecer el sacrificio, y él, yo creo que se sentía honrado, wow, soy bueno también para ofrecer el sacrificio, no solamente Samuel, yo también puedo hacerlo. Cuando de repente están terminando, cuando va llegando Samuel, le dice: ¿qué es lo que has hecho? Aquí vengo para ofrecer. Yo te dije 7 días. Aprende a esperar, porque usted y yo, como hijos de Dios, necesitamos aprender a esperar. Job está desesperado, está sin hijos, está sin posesiones, está golpeado su cuerpo, está orando y nada sucede, y él dice: aunque él me matare, en él yo esperaré. Aunque me quite la vida, yo voy a seguir esperando y confiando en mi Dios. Eso es fe, iglesia del Señor. Y esa es la paciencia que nosotros tenemos que tener. Ahora imagínense el rostro de Saúl. Samuel, yo te estuve esperando. Yo le dije a usted 7 días y que me esperara. Yo fui claro, porque nuestro Dios es claro con nosotros. Entonces nosotros le buscamos, pastores, si le buscamos de esta manera, la palabra no le busque. La palabra es clara. El salmista dice: pacientemente esperé en Jehová y Él me respondió. Él me contestó. Y si usted aprende a esperar pacientemente en el Señor, usted va a recibir lo que usted está pidiendo. Necesitamos esperar pacientemente. Ahora Samuel lo regaña a Saúl, le dice: locamente has actuado. Le dice: el Señor iba a confirmar tu reino y te iba a hacer grande, y no te iba a faltar hijo que se sentara en el reino. Pero por esta tu acción, imagínense las grandes bendiciones que podemos perder cuando actuamos en la desesperación. Por esta acción, Saúl, el Señor te ha quitado el reino. Y desde ese día en adelante, realmente el Señor no volvió a hablarle más a Saúl. Ahora, eso lo hizo en la desesperación. Ahora aquí voy a ir cerrando. El escritor a los Hebreos les está diciendo: tengan confianza, no se den por vencidos. Yo sé que están pasando sufrimientos, yo sé que ya hicieron mucho en la obra del Señor, yo sé que se han cansado, yo sé que han gastado finanzas, han perdido sus casas, han perdido quizás hijos, pero no se cansen. Ahora, ¿por qué? Dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Iglesia del Señor, no es tiempo de cansarnos, es tiempo de servir al Señor Jesucristo, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Se siente sin fuerza, aquí está la presencia del Señor que lo quiere levantar. Se siente enfermo, aquí está Él que puede sanarlo, pero no vamos a darnos por vencidos. No vamos a tirar la toalla, vamos a esperar en el Señor, porque Él viene pronto por su iglesia. El escritor a los Hebreos dice: yo sé todas las cosas por las que han pasado, pero no se rindan, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora, ¿quién es el que ha de venir? ¿Y a quién espero? Después, si bueno, usted habla de que un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará, ¿y a quién espero? Jesús es el que ha de venir, el mismo que murió y resucitó.
Él dice en Juan capítulo 14, verso 13, si me pueden poner Juan capítulo 14 y el verso 13, Él les está dando la promesa que Él va a volver. Les dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, usted y yo somos seres humanos y a veces prometemos. No está bien, porque el Señor dice que si usted promete algo, cúmplalo. Pero a veces prometemos y no cumplimos, ¿verdad? Pero el Señor, Él promete y Él cumple. Él si no nos va a fallar. Y Él está diciendo, si yo me voy, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Zacarías capítulo 14, verso 4. Zacarías capítulo 14 y el verso 4. Miren lo que dice la palabra del Señor. Zacarías 14, el verso 4. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Zacarías proféticamente está hablando de la venida del Señor Jesucristo, de la segunda venida, cuando Él venga otra vez, y dice, Él va a sentar sus pies sobre el monte de los olivos. Ahora, ¿por qué Él tiene que bajar al monte de los olivos? Hechos capítulo 1, versos 10 al 11, si usted se va conmigo, son una de las últimas escrituras que vamos a leer. Hechos del capítulo 1, el verso 10 y el verso 11. Yo quiero que usted se vaya conmigo. Dice la palabra del Señor, que estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Si usted puede en su casa leer el capítulo 1 del libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta de que el Señor Jesús está en la aldea de Betania, está en el monte de los olivos, cuando Él asciende a los cielos, y los discípulos están asustados, están boquiabiertos viendo lo que va ascendiendo a los cielos, y los ángeles vienen y le dicen, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, hoy ya Zacarías lo profetizó, que así vendrá como le habéis visto ir. No se rinda, sigue esperando, sigamos sirviendo al Señor, porque vamos a alcanzar nuestra salvación, iglesia del Señor. No es tiempo de rendirnos, no es tiempo de rendirnos, iglesia del Señor. Piensen cuánto le ha costado hasta este día el servirle al Señor. Piensen cuánto le ha costado llegar hasta donde ha llegado. No vamos a perder lo que hemos logrado, vamos a pararnos firmes, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero no podemos rendirnos, porque si usted se rinde, usted no va a alcanzar el galardón. Si yo me rindo, no lo alcanzo. El Señor dice, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Póngase en pie en el nombre del Señor Jesús. Usted se preguntará, pastor, si Él dice que vendrá en un poquito, ¿por qué no ha venido todavía? ¿Cuántos se han preguntado eso alguna vez? Si tanto dicen que va a venir, ¿por qué no ha venido? Primero, Él no ha venido porque la hora designada para su venida todavía no ha llegado. La Biblia dice que hay un día y hay una hora que ni aún los ángeles del cielo saben. 2, la iglesia todavía no está completa, hay almas todavía que rescatar. Y 3, la paciencia de Dios todavía no se ha agotado. La Biblia dice en la carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, desde el capítulo 3, del verso 8 al 11, dice, porque el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Diga, paciente para con nosotros. Si el Señor no
ha venido todavía porque ha sido paciente con usted y conmigo. Y gracias a Dios por eso. Ser paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La gente dice que malo es Dios que va a condenar a mucha gente. No lo va a condenar. La gente se va a condenar a sí misma por sus acciones. Porque Él dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Él no ha venido, no porque se le haya olvidado venir, sino porque su misericordia todavía está para con nosotros. Si Él hubiera venido, imagínense, un año atrás, ¿dónde hubiéramos estado nosotros? Usted tiene familiares que todavía necesitan del Señor. Yo tengo familiares que todavía necesitan acercarse al Señor. Y es nuestro deber orar, es nuestro deber predicarles, es nuestro deber anunciarles que un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Siga orando un poquito más. Siga absteniéndose y luchando por no pecar un poquito más. Siga viviendo para Él un poquito más. Un poquito más. No es hora de cansarnos. Dios conoce todo lo que a usted le ha costado trabajo, porque Él lo vivió en carne propia. Pero vengo para decirle, no se desanime. Siga un poco más. Porque hoy, dijo el apóstol Pablo, estaba cerca nuestra salvación que cuando creímos. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Y no se desanime, iglesia del Señor. Este es mi mensaje para ustedes esta noche. Vamos a servirle al Señor. ¿Está cansado? Él es la fuente inagotable de energía. ¿Está desanimado? Él pone gozo. Él dice que cambiará nuestra tristeza en gozo, nuestro llanto en alegría. Él es el Dios a quien nosotros servimos.